Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu. Adoramos al que es digno, reinas con poder sobre toda creación. Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu. Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu. Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu. Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu, clamamos por ti, clamamos por ti, clamamos por ti, clamamos por ti. Más profundo, más profundo en ti, más profundo, más profundo, más profundo en ti. Jesucristo, Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu, una vez más. Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu, una vez más. Jesucristo, Jesucristo, Padre eterno, Santo Espíritu, clamamos por ti, clamamos por ti, clamamos por ti, clamamos por ti, Señor. El mundo busqué y no pude llenarme, ningún tesoro que pueda hallar me saciará, y solo en ti tengo vida nueva. Me hiciste tu hijo, familia de Dios,
ahora yo soy. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Veniste aquí sin miedo y sin reservas, abriste el camino, pudimos entrar a tu santo lugar, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, todo lo llenas en todo, Señor, de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Una vez más, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas das vida, cambias vergüenza en gloria, solo tú lo haces, Dios. Tú restauras mis ruinas, diste vida a mis huesos, me abriste caminos, solo tú lo haces, Dios, solo tú lo haces, Dios. No hay nada, Nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada nada mejor mejor que mi Dios. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Gracia y paz os sean multiplicadas el día de hoy, mis amados. Muy buenos días a todos los que se han conectado a nuestra señal de congregación cristiana Casa de Pan este día domingo. Sea grandemente bendecido en este día junto a su familia y junto a todos aquellos que están en casa para compartir, para establecer los principios de la palabra que el día de hoy estaremos ministrándole a su corazón. Amado, que este día sea un día en verdad que encontremos en la palabra de Dios respuesta a muchas de nuestras interrogantes. Este va a ser un día hermoso donde vamos a poder escudriñar y vamos a poder espigar en la palabra de Dios las cosas que Dios nos ha estado compartiendo este último tiempo. Nosotros creemos que tenemos un corazón apto, creemos que tenemos un corazón dispuesto para que la semilla de la palabra sea sembrada. Y espero, como todas las veces que hemos estado conectados a esta señal de la palabra de Dios, ministrándonos profundamente a nuestro corazón, no nos dejará sin ser edificados, sin ser construidos de acuerdo a la gloriosa exhortación que el Espíritu Santo de Dios el día de hoy nos va a compartir. Y como ha sido durante este tiempo nuestra costumbre, una hermosa costumbre, la cual Dios
nos dio que orásemos siempre delante de Él. Hoy vamos a orar para que la palabra de Dios tenga este glorioso impacto en nuestro corazón y en el suyo también. Acompáñame en esta hora. Padre, nosotros te damos gracias, profundamente te damos gracias en este día domingo, donde nos podemos reunir junto a la familia y podemos estar todos a los pies de la palabra, delante de tu presencia, Señor. Venimos con el deseo ardiente y con la necesidad más urgente en nuestra vida de escuchar tu palabra, de ser exhortados, de ser instruidos. Señor, no queremos ignorar nada de lo que tú quieres enseñarnos. Sabemos, Señor, que estamos viviendo días complejos, delicados y, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, tiempos muy peligrosos. Señor, enséñanos a conducirnos en medio de un mundo que no valora lo que tú nos has entregado en tu palabra, que no valora, Señor, los lineamientos divinos, que no valora la exhortación que cada día nosotros, como hijos de Dios, recibimos de tu palabra. Señor, en este día, permítenos tener un corazón dócil, sincero, humilde delante de ti, que tengamos hambre de ser edificados, exhortados y saciados de tus consejos. Padre, gracias te damos en esta hora. A todos los que ya se han congregado en sus casas, en sus hogares, a todos los que ya han dispuesto su vida delante de ti, a los que con rigurosidad han apartado este tiempo, aquellos, Señor, que tienen en ti su fortaleza, en ti su confianza y en tu palabra tienen la seguridad que nos da ella, que es la roca de nuestra salvación. Padre, gracias en esta hora. Instrúyenos y que tu Espíritu Santo fluya de tal manera que podamos entender las cosas que estamos viviendo en este tiempo presente. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Bien, mis amados, el día de hoy, ¿cómo ha sido los lineamientos que Dios nos ha estado dando este último tiempo por su palabra, hablándonos muy directamente a nuestra vida y hablándonos de acuerdo a cómo debemos conducirnos? Recuerde que estamos hablando acerca de la representación. Todos los mensajes, al menos los últimos 6 mensajes que hemos dado, todo tiene que ver con la representación, en cómo nosotros somos los receptores de los propósitos de Dios y cómo somos nosotros los expositores de este propósito en medio del mundo. Amado, ser un cristiano en este tiempo, y ya dando el vamos a la palabra de Dios, ya entrando en tema directamente. Nosotros en este tiempo, amado, necesitamos tener claridad qué significa ser un hijo de Dios. En medio de una sociedad que no busca a Dios, porque el mundo no busca a Dios. Dios está en el último lugar de las prioridades de las personas. Dios está en el último lugar de las oportunidades que las personas le puedan dar a alguien. Y hemos entendido que Dios, que nuestro Padre y nuestro Señor Jesucristo, a través de su Espíritu Santo, Él no tiene problemáticas con su ego, ¿no? Él no tiene ningún problema que el mundo lo ponga en último lugar, en primera instancia, porque el mundo va a acudir para solucionar sus temas o para darle solución a sus crisis, a sus fracasos. Primero va a buscar las soluciones a nivel terrenal, y cuando ya haya acabado toda posibilidad de darle solución a alguna problemática, Él mirará hacia el cielo y allí estará Él. Allí estará como estuvo para ti, como estuvo para mí. La gente experimenta muchos sufrimientos. Y cuando la gente experimenta sufrimientos,
Muchas personas no tienen respuesta para esos sufrimientos. Y espero que el día de hoy, nosotros a través de la palabra del Señor, podamos abordar estos temas del sufrimiento. Podamos abordar estos temas del padecimiento, o del dolor, o de los dolores. De cómo nosotros vivimos el dolor, cómo vivimos el padecimiento. Nosotros estamos en un mundo hoy que está anarquizado desde las esferas gubernamentales hasta los hogares más humildes. Ha caído en todo lugar un espíritu de anarquismo que se ve en las calles, que se ve en nuestra sociedad, que se ve en los lugares donde uno menos cree. Hay una insurrección a nivel global. Y cuando hay una insurrección, cuando hay una rebelión, siempre hay alguien que sufre. ¿No? Cuando hay un mal gobierno, siempre hay alguien que sufre. Cuando hay un mal ejercicio de funciones, siempre hay alguien que sufre. Cuando un padre no se comporta en casa como debe comportarse, hay alguien que sufre. Cuando una madre no hace lo que debe hacer, siempre hay alguien que sufre. Por lo tanto, los sufrimientos en el mundo son un ingrediente que nunca estuvo contemplado por Dios. Al menos desde la creación, en Edén Dios nunca contempló el sufrimiento, el dolor, el padecimiento. Él no lo tenía contemplado. Esa fue una elección del hombre. Y hablar el día de hoy acerca del sufrimiento, hay un sufrimiento que nosotros experimentamos en la voluntad de Dios. Y es en ese marco que quiero el día de hoy proponer esta exhortación que el Espíritu Santo me ha estado exhortando este tiempo. Mire que lo que vamos a hablar del sufrimiento o del padecimiento ha estado muy entrelazado con cómo vivir una vida bajo la voluntad de Dios, cómo ser un sacrificio vivo, cómo ser una representación, porque una representación siempre sufre resistencia. Cuando alguien tiene un alto cargo, cuando alguien tiene una alta representación, esa persona va a sufrir la resistencia de otros que no quieren esa representación, que no les gusta el envase. Como a mucha gente no le va a gustar a quien tú representas y a quien Dios tomó para representarle, que ese eres tú, que soy yo, a muchos no le va a gustar que nosotros representemos a Dios. No le va a gustar que tú representes a Dios. Pero al final de cuentas, amados, si Dios nos escogió para esta tarea, debemos entonces analizar cómo llevar esta tarea en la más digna representación, en el más alto de las responsabilidades y en el más alto valor que le podamos dar a esta representación. Entonces, el día de hoy quiero hablarte acerca de esto y espero que tengas un corazón dispuesto para escuchar lo que el día de hoy te quiero expresar, ¿no? La manera en cómo se relaciona Dios con el sufrimiento en medio de su palabra es una buena forma de entender que hemos sido llamados al desafío de representar a Dios, donde el sufrimiento es parte integral de este mismo llamado. Un llamado tiene intrínsecamente ligado el sufrimiento, el padecimiento, el dolor. Los padecimientos, amados, entonces, desde la caída del hombre en Edén, han sido los trágicos resultados de no andar en la voluntad de Dios. Como dije hace unos momentos atrás, Dios en Edén no contempló el sufrimiento, no contempló el dolor, no contempló el padecimiento. Los padecimientos comenzaron desde que el hombre y la mujer decidieron vivir una vida independiente de Dios. Tú puedes aprender de esto, que el mundo cuando vive independiente de Dios, definitivamente va a padecer sin ningún propósito. Nosotros, los hijos de Dios, cuando padecemos con propósito. Siempre hay una razón que nosotros no sabemos, pero que Dios sí sabe, y le añade significado y valor a tu sufrimiento y a mi sufrimiento. Y así como hay, ¿cierto? Y así como desde la caída, ¿cierto?, vinieron los trágicos desenlaces y resultados de andar
de no andar en la voluntad de Dios, también hay sufrimiento que calza con la voluntad de Dios y con su elección divina, el cual no tiene nada que ver con andar lejos de la palabra de Dios, no tiene que ver con la lejanía de sus mandamientos, sino con la invitación y el llamado que le hace Dios a los que estén dispuestos a este desafío, a este llamado, al cual Dios nos está invitando. Lucas capítulo 9, verso 23, dice el apóstol, verso 23 y 24, y decía a todos Jesucristo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome cuidado de esa palabra, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Jesucristo está siendo muy enfático en este texto. Cuando él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. La palabra negarse allí, en el griego, es la palabra aparneomai, que significa negar que se conoce a una persona. Desconocer, rechazar, abstenerse. Entonces mire cómo ilustraría, de acuerdo a este significado, el texto. La expresión de Cristo sería: si alguno quiere venir en pos de mí, desconózcase a sí mismo, rechácese, absténgase de sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si alguien quiere venir en pos de Dios, tiene que olvidarse de quién era para ahora seguir y hacer y andar en la voluntad al cual tú estás siguiendo. Y él añade: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. ¿Cuál es tu vida el día de hoy? Hay algunos que quieren salvar su vida y algunos que quieren a toda costa vivir la vida que quieren. Por eso Jesucristo dice: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Muchas personas no quieren renunciar, no quieren negarse. Muchas personas no quieren desconocer la persona que eran. Entonces, los sufrimientos forman parte integral de esto. Los sufrimientos son los que nos hacen acudir a esa persona que antes éramos para reaccionar, para poder manifestar nuestro descontento, nuestro descargo y aún hasta nuestra venganza. Entonces, Jesucristo está diciendo: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese, y tiene que ser como yo. Entonces, debemos entender con este texto que para ser una expresión de Dios, el Padre, en el rostro, en la faz de su Hijo, debemos olvidarnos de la naturaleza que nos convoca a vivir una vida egoísta y desmarcada de los retos que Dios va provocando en nuestro caminar. Por eso el Señor dice: niéguese. ¿Por qué razón? Porque Dios nos va a poner en circunstancias, en momentos, en situaciones donde vamos a tener que negarnos. ¿Negarnos a qué? A responder. Nos vamos a tener que negar a vengarnos. Nos vamos a tener que vengar, odiar, golpear. Nos vamos a tener que golpear. Vamos a tener que golpear nuestro cuerpo para que obedezca las órdenes divinas. Entonces, debemos olvidarnos entonces de la naturaleza que nos convoca a vivir una vida egoísta y desmarcada de los retos que Dios va provocando en nuestro caminar. Porque no hay lugar en el llamado de Dios para los que no puedan sacrificar una vida en virtud de la salvación de otros. La semana pasada veíamos en Romanos capítulo 12, verso 1 y 2, ¿cierto? La palabra nos indicaba y decía:
Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Esto es lo que estamos tratando de continuar en esta línea. Jesucristo aquí nos está diciendo, para poder sufrir hay que hacer un sacrificio magno. Para poder soportar el padecimiento hay que tener en nuestro corazón la seguridad que estamos lidiando con cosas que están en el propósito de Dios y que ese sufrimiento tendrá un resultado del cual sacaremos el mayor de los beneficios. La parte esencial entonces de negarnos es, de acuerdo a lo que está aquí enseñando Jesucristo, la parte esencial de negarnos es reconocer los escenarios donde Dios nos llama a desconocer, rechazar y abstenernos de toda expresión de la naturaleza que nos gobernaba y regía y se expresaba en nuestro pasado. Debemos ser la expresión sacrificial de Cristo, del Cristo resucitado. Hoy tú y yo, la palabra de Dios nos imputa, nos responsabiliza que en medio de lo que Dios nos ha llamado a hacer, hay una representación. Y esa representación tiene intrínsecamente ligado el padecimiento, el dolor y el sufrimiento. Y debemos aprender a lidiar, y debemos aprender a batallar, y debemos aprender a sobrellevar esas instancias que tienen un espacio de tiempo determinado. El sufrimiento no es para siempre. El dolor no es para siempre. Los padecimientos no son para siempre. Son temporales. De hecho, en esta vida son temporales, no son para siempre. No vas a pasar una vida de padecimiento. Pero en medio de la prueba, en medio del padecimiento, cuando Dios lleve tu vida y Él lleve mi vida a ese lugar, yo debo saber lidiar en medio de mi llamado con ese padecimiento. Este último domingo exhortábamos acerca de la voluntad de Dios y la perspectiva desde la que enseñábamos era cómo ser un sacrificio agradable a través de vivir en su voluntad. Muchos padecimientos están en su voluntad, ¿no? La voluntad de Dios nos llevará en casi todo momento en dirección opuesta hacia donde nosotros queremos ir. Por eso Jesucristo decía en Lucas 9, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a ir donde quiere y vaya donde yo le envío. Hoy, ¿cierto? El día de hoy, quisiera hablar acerca de la voluntad de Dios en medio del padecimiento, entonces, en medio del dolor. Si bien es cierto, amado, que muchos experimentan diferentes padecimientos, no todos esos sufrimientos estaban en el propósito de Dios para nosotros. Aunque tú no lo creas, esto es así. Y aunque no estaban en el programa de vida nuestro, Dios los ha usado para sus propósitos. Sí, amado, muchas cosas que tú decidiste no estaban contemplados. Muchas de esas cosas en las cuales tú padeciste no estaban contemplados por Dios. Esa fue tu elección, no fue la elección de Dios. La voluntad permisiva de Dios operó en esa situación, porque Dios no hizo nada para que tú experimentaras aquello. ¿Dios permitió que tú tomaras una mala decisión? Sí. ¿Él lo sabía? Sí. ¿Él lo promocionó? No. Tu decisión y mi decisión nos han llevado a lugares donde Dios ha observado como el Padre, como el Salvador y Redentor nuestro. Él ha observado y no ha perdido el control de tus malas decisiones y no ha perdido el control de mis malas decisiones. Y ahora vamos a poner fundamento de eso, ¿no? Muchos sufrimientos los provocamos nosotros. Y por darte un ejemplo, en el libro de Ruth hay un hombre que se llama Elimelech, su esposa se llama Noemí, sus hijos se llaman Malón y Kelión. Ellos se movieron de su ciudad sin propósito alguno. Abandonaron las promesas de Dios que fueron otorgadas y entregadas bajo juramento por Dios. Ellos estaban en un lugar
cuando Dios les llevó a ese lugar, en el lugar que ellos estaban en un lugar donde Dios dijo, les llevaré a un lugar donde fluye la leche y la miel. Y ellos, por una hambruna temporal, dejaron el lugar de la promesa de Dios y se fueron a una tierra, llamada Moab, ¿no? Aunque la temeridad de esta familia le infringió una gran lección a esta familia, al final Dios dispuso un instrumento para su tan anhelada redención. Amado, el sufrimiento siempre nos deja bajas en la vida. El sufrimiento y el dolor y el padecimiento que no está bajo los lineamientos de Dios siempre nos deja huellas profundas, fracasos imborrables como este. Porque cuando Noemí tiene que volver a la tierra de Belén, de Efrata, ¿no? Porque ese era el lugar donde ella pertenecía, donde vivía. Cuando ella vuelve al lugar, vuelve sola con una de las nueras llamada Ruth. Ahora, como Dios siempre tiene la soberanía de nuestra vida, Él no hizo ningún alcance en la vida de Noemí para estorbarla en esta decisión. Tampoco lo hizo en la vida de Elimelec, el varón. Él como padre tomó esa decisión y llevó a su familia a infringirle un dolor, un padecimiento y un sufrimiento irreparable para la vida de Noemí. Noemí, cuando vuelve a casa y va llegando a su ciudad natal, ella dice de esta manera: me fui con las manos llenas y vuelvo con las manos vacías. No me llamen nunca más Noemí, que significa dulzura o rubia, sino que llámenme Mara, porque en amargura de espíritu he vuelto a mi hogar. Entonces, amado, muchas cosas por causa de no estar en los lineamientos de Dios, Dios a ellos no los tomó para sufrir. Ellos tomaron una decisión. Pero allí estaba Ruth, fue el instrumento de redención para esta familia. Entonces, la Biblia a nosotros nos entrega lineamientos que son clarísimos para nuestro desarrollo, para nuestro caminar. Cuando no queremos ser formados por la palabra, lo somos por la experiencia. La palabra de Dios es el consejo que nos forma y prepara. La vivencia es el resultado que Dios no deseaba que experimentáramos. Entonces, las pruebas las viviremos de toda forma, pero una cosa es vivir los desafíos equipados e instruidos por el consejo de Dios, y otra cosa es experimentar las vivencias divorciados de la palabra de Dios, las cuales dejarán huellas imborrables, como en la vida de Noemí. ¿Qué sucedió con ellos? Ellos tenían una palabra profética, ellos se movieron del lugar de la palabra profética y quedó un daño irreparable, irreversible. Murió su esposo, murieron sus 2 hijos y solamente le quedó Ruth. Entonces, en esto nosotros aprendemos que hay padecimientos a los cuales nosotros encaminamos nuestros pasos, ¿no? Y esto es de sumo valor para nosotros observarlo, porque cada vez que tú y yo nos movamos de un lugar, cada vez que tú y yo nos movamos hacia o tal o cual lugar, analicemos por qué estamos haciendo esos movimientos. Analicemos por qué estamos tomando esas decisiones. En la Escritura, Dios, Él nos muestra que el sufrimiento es una vocación divina. Claro que sí, que viene juntamente con los planes y el propósito para el cual tú y yo hemos sido llamados. Quiero decir con esto que muchos de los que sufren fueron escogidos por Dios sin mediar previa consulta en si estaban ellos de acuerdo o no. Cada uno de nosotros, los que somos llamados, en el ejercicio de nuestro llamado, nos encontraremos con ciertas situaciones que las provocaste tú u otras que las provocó Dios. Las que provocó Dios, sin lugar a duda, que te dejarán réditos, te dejarán ganancia y riquezas gloriosas, testimonios que podrás
con los cuales tú podrás con ellos alcanzar a otros y podrás sacar a otros de su desesperación cuando se encuentren en problemáticas como las tuyas. En la Escritura entonces Él nos muestra que el sufrimiento es una vocación. Cuando vemos a Job, poniendo un ejemplo, uno de los hombres insignes con respecto al sufrimiento, cuando vemos a Job buscando respuesta a su sufrimiento, vemos que no encontró respuesta inmediata. ¿Qué encontró en cambio? En medio de todo el sufrimiento, se encontró con Dios. El sufrimiento muchas veces, al igual que a Job, es lo que a ti te sucederá, es lo que a mí me sucederá. Intentando buscar respuestas al sufrimiento, nos encontraremos con Dios. Cuando tú y yo estamos viviendo ciertas situaciones al igual que Job y queremos una respuesta, lo más probable que tú no te encuentres con el porqué de ese sufrimiento. Tú te vas a encontrar con Dios dándote la fortaleza, dándote el valor, la gallardía de sobrellevar aquello. Es en esta disyuntiva donde muchos tropiezan y no dan espacio ni tiempo para encontrarse con Dios. ¿No? ¿Por qué no dan espacio ni tiempo? Porque cuando están en estas problemáticas, lo primero que hacen es cuestionar a Dios. ¿Por qué se está en esa situación? Amado, Dios nos llamará a muchos a ser candidatos a sufrir. Yo sé que nadie va a levantar la mano. Si Dios dijera, ¿quién quiere ir? Yo creo que muy pocos levantarían la mano. No, en la Biblia encontramos a Isaías, que él dice, yo quiero ir, envíame a mí. Isaías sabía que iba a un pueblo rebelde, contumaz, perverso, perdido, groseramente perdido. Y aún así, Isaías decidió ir. Y tú lo puedes ver ahí en su libro, Isaías capítulo 6, verso 1 en adelante. Entonces, Dios nos llamará a muchos de nosotros a ser candidatos a sufrir y algunos hasta morir. Como hay muchos aquí en la palabra de Dios. Por cuanto Él es soberano en su elección para expresar su voluntad sobre nosotros. Y es aquí donde debemos entender que la vocación y el llamado eventualmente pueden contener estos ingredientes tan resistidos, tan cuestionados y evitados por la iglesia contemporánea. Yo no quiero venir al Señor porque yo sé que esa gente sufre mucho. Sí, tenemos el antecedente de nuestros primeros hermanos en la iglesia del primer siglo o en la iglesia de los primeros años de Cristo. Allí, amado, tenemos a la iglesia sufriente, a esa iglesia que forjó los fundamentos con sangre, con muerte, con dolor, con padecimiento. Y ellos fueron escogidos. No tan solamente fueron candidatos, ellos fueron escogidos y murieron en la dignidad de la elección. Entonces, a lo largo de la Escritura, nosotros nos encontramos con personajes donde el sufrimiento fue el vehículo necesario para dar cumplimiento a sus propósitos, dando a entender que Dios guardaba en su soberanía el anhelo de expresar su grandeza a través de estos eventos traumáticos. Y se me viene a la cabeza, tengo algunos ejemplos aquí, pero mientras veo este cuadro, nosotros podemos ver los eventos traumáticos que vivieron algunos, como Ana, ¿te acuerdas? La esposa de Elcana. Él tenía dos esposas, una se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. Y tú sabes que Penina tenía hijos, y Ana no tenía hijos. Ella padecía, sufría, pero ¿había un propósito? Claro que sí, claro que había un propósito. En la vida de Ana, ¿había un propósito por el cual había sido estéril? Sí, porque ella era estéril. ¿Y cuál era el propósito? De conocer el corazón de una mujer que no se iba a doblegar ante la realidad de la esterilidad de su cuerpo. Clamó y clamó y clamó y clamó hasta que Dios la escuchó. Entonces, amado, allí nosotros vemos
el padecimiento de Ana, que tenía un propósito. ¿Cuál era el propósito? Gemir, gemir y gemir. Y ese gemido dio a luz un hombre llamado Samuel. Entonces, nosotros podemos ver, amado, que esto, aunque el sufrimiento, el dolor y el padecimiento pueda ser traumático, Dios siempre tiene algo que enseñarnos a través del sufrimiento. Nosotros hemos comprobado, y creo que tú también has comprobado, que en muchos pasajes de nuestra vida tuvieron estos acontecimientos traumáticos. Y aunque en nuestra desesperación desestimamos que Dios era parte de esta etapa en nuestra vida, con el tiempo Dios nos demostró lo contrario. Dios sí era parte de nuestra vida. Cuando nosotros creíamos que estábamos solos luchando, al poco andar, al poco solucionar y al ver la mano de Dios, nos dimos cuenta que Él siempre estuvo involucrado. Nos dimos cuenta que Él siempre estuvo allí. Y eso es lo glorioso del padecimiento. Amado, el padecimiento es una escuela, es la vocación en la cual nosotros nos desarrollamos. Y es una escuela porque también aprendemos a través del sufrimiento. Nosotros hemos comprobado entonces que en muchos pasajes de nuestra vida, cuando nosotros creíamos que Dios no estaba, Él sí estaba allí. Me gusta mucho el pensamiento de un escritor llamado Herman Melville. Él es el escritor de la famosa novela Moby Dick, una película muy reciente que es un remake de una película muy antigua y que la dieron una vez más hace 2 años atrás. Herman Melville, él dice: hasta que aprendamos que una aflicción supera 1000 alegrías, nunca entenderemos lo que el llamado de Dios está tratando de hacernos y forjarnos en nuestro interior. Amado, muchas personas prefieren vivir alegrías, pero las alegrías a ti no te forman. Pero las aflicciones y el padecimiento te dejan tremendas enseñanzas, te dejan tremenda madurez, te deja tremenda riqueza. Por eso este pensamiento de Herman Melville lo encuentro que es extraordinario. Estas palabras son muy significativas porque el mundo cristiano se ha acostumbrado a ver a Dios solo en los momentos buenos, en las bendiciones, en los aportes divinos para nuestra economía, en las oportunidades para nuestro desarrollo, pero no deseamos experimentar a Dios en el dolor, el sufrimiento o el padecimiento. Nadie quiere ser candidato para ello. Pero si tú dices en la iglesia, ¿cuántos quieren bendición? Todos levantan la mano. Pero si tú dices, ¿cuántos quieren padecer por Cristo? Nadie la levanta. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. Esta naturaleza que ha sido transformada no estaba acostumbrada al padecimiento, al dolor. De hecho, lo evitaba. Entonces, una de las cosas que nosotros debemos saber es que los grandes cargos, las grandes asignaciones, los ascensos de Dios sobre sus hijos vinieron a consecuencia del padecimiento. Ahí tenemos a tantos hombres de Dios. Te nombré a Ana, te puedo nombrar a José, a David, a Ruth, a Esther. Te puedo nombrar a Abraham, a muchos otros. Ahí tenemos a muchos que a consecuencia de padecer algo en la vida, Dios los llamó, y ese padecimiento con el cual tuvieron que cargar, al fin de cuentas, Dios lo transformó en una gloriosa manifestación de su poder. Todos ellos pasaron por momentos de padecimiento y aflicción, ambientes que no lograron destruirles como personas, sino más bien esculpieron un carácter acorde a los desafíos atribuidos en su futuro. Amado, yo mientras leía y mientras yo escribía esto, yo pensaba en David. Imagínate, David, el 8º hijo de una familia que lo tenían ahí relegado en el campo cuidando las ovejas. Y él estaba en la más mismísima soledad, solo, cuidando a esos animales. Pero ¿tú crees que él estaba ahí
cuidando los animales, distraído. ¿Tú crees que él estaba con el iPhone ahí viendo WhatsApp, viendo Instagram y todo eso? No, él estaba allí pendiente de las ovejas. Él estaba haciendo su función aunque nadie le veía, aunque nadie, absolutamente nadie tenía los ojos puestos sobre él. Eran las ovejas, el desierto y él mientras estaba en ese lugar, en medio de esa soledad, en medio de la aflicción de la soledad, en medio del padecimiento de ser relegado a ese lugar, mientras él estaba allí, él estaba equipándose para un día crucial de su vida. Entonces, amado, dime tú si no es glorioso saber interpretar la aflicción. La aflicción siempre tiene un ingrediente que nos hace superar los estados de desánimo, esos estados de desesperación, esos estados de trauma que sufrimos cuando estamos en esos instantes. Y yo puedo ver a David como cuando él es llamado por su padre y le dice: anda a dejarle estos quesos, estos panes a tus hermanos que están ahí en la batalla junto al ejército de Saúl. Y él va tan contento a ese lugar, y allí estaba el lugar de su promoción. Amado, los grandes cargos, asignaciones y ascensos de Dios hacia sus hijos, hacia ti y a mí, siempre vienen de la mano del padecimiento. Cuando pienso en Esther, que su nombre original es Hadasa, cuando pienso en una mujer huérfana como ella, una niña huérfana en medio de una nación, huérfana, además de todo, era una persona que era esclava de una nación, de los persas, ¿cierto? Estaba en ese lugar, era una extranjera, y además de todo, de ser huérfana y extranjera, no tenía futuro alguno. Pero Dios la había escondido bajo ese padecimiento para hacerla llegar al trono de ese imperio. Entonces, amado, dime si el padecimiento no tiene propósito. Dime si el padecimiento, si el sufrimiento y el dolor, ¿tú sabes lo que esta mujer tiene que haber sufrido al estar sola, sin padres? Los que no tenemos padres sabemos lo que significa eso. Y yo creo que tú también lo sabes, los que no tienen sus padres. Imagínate, ella una niña, sola. Pero Dios, a través de ese padecimiento, tenía una asignación. El padecimiento no era algo para destruirla, era para afirmar su carácter. Todos ellos pasaron por momentos de padecimiento y de aflicción que no lograron destruirles como personas, sino que afirmaron, esculpieron, tallaron en sus corazones y forjaron en sus vidas perfiles sólidos, estables y fieles a la causa que habían sido llamados. Amado, Dios, de acuerdo a todo esto, Dios está estrechamente relacionado con el sufrimiento y el dolor. Sí, mi amado. Si hay alguien que sabe del dolor y del sufrimiento, ese es Dios. ¿Te acuerdas cuando el hombre cayó en Edén? La Biblia dice, y le dolió en su corazón. Sí, mi amado. Dios ha experimentado dolor. Él ha padecido por su creación, por ti y por mí. No me cabe la menor duda que Él padeció por mí. Y no me cabe la menor duda el gran amor que Dios a mí me tiene. Y es algo de lo cual estoy tan agradecido. Por eso puedo decirte con mucha autoridad que para Dios padecer por ti y por mí, amado, eso no fue gratis para Él. A Él le dolió en su corazón. Porque cuando Adán pierde su lugar de preeminencia, nos perdió a todos nosotros. Y eso le dolió en su corazón. Aleluya. Dios, amado, entonces está estrechamente relacionado con el dolor. Y en las Escrituras, el padecimiento, el dolor, el sufrimiento, es catalogado como nuestra vocación, nuestra carrera, nuestro llamamiento, para que entendamos
que Dios para rescatarnos también debió sufrir y padecer, porque Él debió permitir que su Hijo amado experimentara el sufrir y el padecer bajo su voluntad por ti y por mí. Amado, si hay alguien que te ha llamado al padecimiento es porque Él padeció primero. Para Él llamarte a ti, para Él llamarme a mí, Él padeció primero. Por lo tanto, amado, cuando tú sufres y padeces, Él sabe cómo debe fortalecerte, porque Él fortaleció a su Hijo primeramente y fortaleció a todos los enviados. Antes que Él enviara a su Hijo, Él le envió profetas, reyes, hombres de Dios, para que su pueblo se tornara hacia Él. Y ya sabemos la historia. Todos ellos murieron. Murieron por la causa, sufrieron por ella. Entonces, cuando los cristianos se olvidan de vivir en la voluntad de Dios, que es vivir como un sacrificio vivo, el mundo deja de ver al Hijo que nos evidenció quién era el Padre. Y cuando la gente no logra ver a Cristo en ti y en mí, ellos están cada vez más lejos de casa, están cada vez más lejos de su Creador, están cada vez más lejos de su redención. Amado, todos los que hemos sido escogidos por Dios, todos los que hemos sido llamados, amado, nosotros no fuimos llamados a sentarnos en una banca, en una silla. No fuimos llamados a estar allí, cantar, adorar, irnos a casa y ser indiferentes con lo que está sucediendo. Dios te ha llamado a ti y a mí a ser un embajador. La Biblia dice que Pablo dijo en más de alguna oportunidad: yo, Pablo, embajador en cadenas. Ni aun las cadenas estorbaban para que él fuera, en medio de ese padecimiento y de ese sufrimiento, él fuera un embajador de la palabra. Creo que tú y yo estamos en una posición mucho más privilegiada que él. Tú y yo estamos en una situación mucho más honrosa desde el punto de vista de las libertades de la que tuvo Pablo. Y mira lo que dice Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versos 3 y 4. Él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual, escucha aquí, nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, padecimiento, dolor, sufrimiento, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Amado, tú y yo, nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento, amado, esa inversión divina en ti y en mí es para que sea invertida en otros. Tu sufrimiento y mi sufrimiento no es en vano. Ese es un recurso, una riqueza gloriosa. Ese testimonio que tú tienes, donde Dios estuvo presente en todo tiempo, es un tremendo testimonio para ti. El padecimiento que hubo en ti, que hubo en mí en el pasado, y hoy estamos donde estamos, ese es el mayor recurso contra Satanás, que tiene amargado, que tiene afligido a mucha gente, que no saben que tienen esperanza, porque nosotros la tuvimos, nosotros debemos llevársela. De la misma forma, el apóstol Pablo nos está exhortando aquí entonces, de la misma forma que nosotros fuimos rescatados por medio de mucho padecimiento, por medio de mucha tribulación y dolor por parte de Jesucristo, así nosotros iremos al mundo donde se nos infringirá por nuestro llamado dolor y padecimiento para ir en rescate de aquellos. Sin lugar a duda, que tú y yo podríamos sufrir eventualmente persecución, sufrimiento y padecer por causa de esa asignación, pero ese padecimiento es honroso, porque es un padecimiento según la voluntad de Dios. Y si tú has padecido en el pasado, hoy tú puedes entender a cualquiera que pueda estar padeciendo. Por lo tanto, amado, todo lo que tú o yo hayamos sufrido tiene la grandeza de esta elección y de este llamado al cual Dios nos ha convocado en este tiempo. Jesús, amado, si tomamos el ejemplo de él, así como hablamos de Pablo, Jesús no hizo otra cosa que vivir para manifestar al Padre y su voluntad. Él no dejaría que sucediera lo mismo que con Adán en Edén.
Todo lo contrario, Él vino a reconectar al mundo con su Creador. Porque esa era su asignación, esa era su misión, su propósito. Y lo haría enfrentando todo escenario hostil, sufriente y doloroso. Amado, yo muchas veces he escuchado gente, yo llegué al Señor y parece que me va peor. No, no es que te va peor. Lo que pasa es que Dios está forjando una vida de testimonios en ti. No es que te esté yendo mal, no te está yendo mal. Dios está forjando una vida de testimonio. Nosotros no necesitamos solamente ser parlanchiles y charlatanes de la palabra de Dios. Necesitamos tener testimonios vivos en nuestra vida. La palabra es una cosa, el testimonio es otra. Y cuando Dios quiere forjar tu vida, te llevará a lugares donde vas a forjar ese testimonio. Jesús sabía, amado. Jesús sabía con anticipación que vendría un lugar hostil a la tierra. Él vendría a este lugar. Vendría un lugar hostil, crítico, caótico, desordenado. Un lugar con una frialdad del infierno, espiritualmente hablando. Es más, de antemano sabría cómo sería su transitar en esta tierra. Pero el acuerdo divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el acuerdo divino, el consejo de Dios, contemplaba el sufrimiento y el padecimiento para su vida. Era el medio por el cual Él cargaría la maldad y la perdición de toda la creación. Y eso te incluye a ti y me incluye a mí. Yo debo decirte, amado, con esto, que toda tu maldad, toda mi maldad, porque en ti y en mí no había nada bueno, absolutamente nada bueno, en ti y en mí. Y de Él recibimos toda su generosidad. Amado, yo cuando leo estas palabras, cuando yo puedo meterme, introducirme, sumergirme en esta escritura, no puedo dejar de conmoverme, no puedo dejar de honrar a Dios, porque Él ha sido tan bueno. Lo hemos podido ver este tiempo. Y hablando acerca del padecimiento de Cristo, hablando acerca de lo que Él entendía que sería su padecimiento, Isaías 53, capítulo 3, 4 y 5 dice que Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Tú sabes lo que significa, amado? Que a ti te den una orden donde tú sabes de antemano que vas a ser desechado, que vas a ser despreciado, que vas a experimentar quebranto. Amado, yo dudo que tú y yo hubiéramos podido ir a ese lugar. Lo más probable es que hubiéramos dicho: Señor, envía a otro. ¿Cómo me envías a ese lugar? Pero Cristo sabía el escenario que Él pisaría. Él sabía que iba a sufrir bajo la voluntad de Dios. Y eso es lo glorioso de este mensaje el día de hoy. Amado, si tú vas a ser un instrumento de su sufrimiento, de su dolor y de su padecimiento, para que otros se nutran de aquello por ti y por mí, a ti y a mí no nos queda otra que decir: Padre, heme aquí. Y eso no va a ser fácil. No te puedo decir que va a ser fácil. Pero si Cristo tuvo la fortaleza del Padre, si Cristo tuvo la valentía, la fidelidad y la lealtad de llegar hasta las últimas consecuencias por sufrir en la voluntad de Dios, amado, ve el resultado final de Jesucristo, para que tu corazón tenga aliento, para que tu corazón tenga esperanza, para que tu corazón tenga fortaleza. Experimentado en quebranto, y como que escondimos de Él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amados,
no nos cabe duda que Cristo vino a sufrir. Amado, su propósito, el propósito de Cristo era el sufrimiento, el padecimiento, el menosprecio, la resistencia, la oposición que Él tendría. Él lo sabía de antemano. Padecer por todos y cada uno de nosotros era su vocación y llamado con anticipado conocimiento. Por eso, amado, yo te anticipo. Si tú eres un hijo legítimo de Dios, prepárate cuando venga el padecimiento y el dolor. Pero prepárate cuando después del padecimiento y el dolor y la aflicción venga esa promoción, venga ese lugar donde Dios te va a poner como un ejemplo de su gloria y de su justicia. No te olvides, Dios lo hará. No nos cabe la duda, la más mínima duda, amado, que Él vino a sufrir y a padecer. Cristo con su redención asumió el dolor humano, haciéndolo su vocación. Gracias a Él, el sufrimiento transformado en amor es una fuente el día de hoy, es una fuente de poder para el ejercicio de la iglesia en medio de la humanidad, para tu ejercicio y para mi ejercicio. No podemos, amado, ignorar tamaño ejemplo de despojo, de sacrificio, de devoción en el llamado de Dios. Entonces, amado, sufrir, padecer, sufrir dolores por medio de la voluntad de Dios significa hacerse particularmente receptivo y empático con la necesidad de salvación que el mundo experimenta. Cristo, con el sufrimiento experimentado en la cruz, destruyó las raíces mismas del mal, del pecado y de la muerte. De la misma forma, amado, cuando alguien te ve a ti y vea que tú eres indestructible con las amenazas de aquellas personas, cuando esas personas vean que tú eres indestructible ante el odio, ante la maldad, ante la presión, ante el escarnio, ante la burla, cuando ellos vean que tú eres indestructible, ellos se preguntarán, cuando tú hagas eso y cuando yo recita eso, ellos se preguntarán, ¿qué es lo que les da este valor? ¿Qué es lo que les da esta valentía? Ellos se van a preguntar eso y te van a admirar, sin lugar a duda. Jesucristo resucitado, entonces, es la sentencia escatológica y la victoria total sobre el dolor, la muerte y sus derivados. Por eso, amado, tienes que tener confianza. El padecimiento es temporal. El padecimiento, así como Cristo fue escogido, Jesucristo fue determinado para sufrir en esta tierra. Pero hay otros también a los cuales la prueba de la fidelidad y la lealtad a su llamado de integridad, de perfección, les sorprendió de un momento a otro. Y esa persona fue Job, sí, amado, Job. Job, ¿quién podría dudar que es el hombre más citado cuando de sufrimiento se quiere hablar? Y si bien es cierto, el sufrimiento nunca tiene despropósito ni carece de una excelente muestra de la grandeza de Dios, al final del libro de Job vemos el resultado de su aflicción. Amado, la aflicción tiene un comienzo y tiene un fin. Espera el desenlace final de esa aflicción. Espera el desenlace final. Espera el desenlace final de ese padecimiento. Espera el desenlace final de ese dolor que está siendo infringido en tu vida por causa de que tú eres hijo, por causa de que tú eres hija. En Job capítulo 1, solamente haciendo una muestra pequeña de lo que sucedió allí, nos habla del carácter de Job. Perfecto, recto, temeroso, apartado de Dios, apartado del mal. Fue un hombre devoto de Dios, temeroso de Dios, una vida irreprensible delante de Él. ¿Qué necesidad había de probarle? ¿Cuál era la necesidad de probar a Job? Y dice la Biblia, ¿cuál era la necesidad? Aquí está la necesidad.
La Biblia dice que viniendo, leyendo el capítulo 1 de Job, viniendo los hijos de Dios, cuando venían los hijos de Dios delante del Padre, vino también entre ellos el innombrable, el enemigo, el traidor, aquel que se alzó contra Dios, el insurrecto, Satanás, quien siempre llega para desafiar a los que se han mantenido en perfecta armonía con Dios y su palabra. Y Dios le pregunta a él y le dice, ¿de dónde vienes? Le preguntó Dios. Y él le dice, de rodear la tierra, le dice Satanás. Y esta respuesta, escucha bien aquí, esta respuesta es expresada de forma maliciosa, sarcástica y burlesca, de rodear la tierra. Vengo de supervisar mis dominios, estoy inspeccionando mi imperio, estoy inspeccionando todo lo que me pertenece. Vengo de aquellos lugares donde nadie se acuerda de ti, donde nadie te sirve, donde tus leyes no significan nada para nadie, donde tus demandas nadie las toma en cuenta. Y allí es donde Dios le dice a Satanás, ¿y no has considerado a mi siervo Job? ¿No has considerado su vida? Allí está, amado, allí está. ¿No has considerado la vida de mi hijo, de mi siervo? Amado, con lo que el archienemigo de Dios no contaba, con lo que Satanás no contaba, era que había un hombre que no cedería a ninguna de las perversas opresiones, ni a ninguno de sus arteros argumentos. Job no cedería ante el sufrimiento. Job no cedería ante el dolor. Job no cedería ante el padecimiento. Porque cuando le demanda que lo ponga en sus manos, Satanás le dice, tú vas a ver, si lo pones en mis manos, tú vas a ver cómo reniega en tu misma cara. Y allí nosotros vemos el desenlace. Él pierde sus propiedades, experimenta la ruina financiera, luego su familia le es arrebatado uno a uno, hasta ser afligido y alcanzado por enfermedades terriblemente dolorosas. En medio de toda esta experiencia y agonía, para terminar el ciclo de aflicción, para perfeccionar la aflicción, es tentado para maldecir a Dios, incitado por los labios de su propia esposa. Ella le dice, maldice, reniega a Dios y muérete. Mira cómo estás. ¿Dónde está Él? Lo que la esposa de Job no sabía era que solo después de Job haber experimentado el sufrimiento, Job pudo exclamar acerca de Dios, de oídas te había oído. ¿Te acuerdas al inicio de este mensaje cuando dijimos que mientras Job buscaba respuestas, en vez de encontrarse con respuestas, él se encontró con Dios? Amado, mientras tú te encamines haciéndole preguntas a Dios del porqué de tus padecimientos, te vas a encontrar con Él. Una de las cosas que debemos saber, amado, es que Job no halló despropósito en todo lo que vivió de parte de Dios, porque él no sufrió consecuencia de sus pecados, sufrió para la gloria de Dios. No fue que Dios fue el promotor de esta tentación cuando le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y Satanás lo pide y Dios dice, ok, pero no toques su vida. ¿Te acuerdas en los evangelios? A veces seremos pedidos para padecer. ¿Te acuerdas cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, has sido pedido por Satanás para que padezcas, pero no te preocupes, yo he rogado al Padre que no falte en ti la fe. Amado, yo quiero decirte esto el día de hoy. Tú no sabes, yo no sé. Lo más probable que podamos ser pedidos un día de esto
para sufrir, para padecer, para tener angustia y dolor en nuestro corazón. Pero recuerda esto, Pedro fue más que victorioso. Job fue más que victorioso. Jesucristo se levantó triunfante para darte la victoria a ti, para darme la victoria a mí. No temas. Lo que venga, está asegurada tu provisión, está asegurada tu fortaleza, están aseguradas tus fuerzas, está asegurado que no falte en ti y en mí la fe. Así, amado, así sufrieron otros también cuando su llamado fue manifestar la gloria de Cristo a través del sufrimiento. Ya vimos el ejemplo de Job y hay otros. Pablo es uno de ellos también, que no esconde el valor que hay detrás del sufrimiento, experimentándolo en carne propia por aquellos que tanto amaba. ¿Cuántas veces tú has sufrido por alguien? ¿Una vez? ¿2 veces? ¿3 veces? ¿Cuánto? Mira lo que dice el apóstol. En Colosenses capítulo 1, verso 24, él dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amado, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Tus aflicciones y mis aflicciones, que ennoblecen la causa de Cristo, que engrandecen el nombre de Dios, son un recurso para aquellos que necesitan llegar a los pies y a las plantas del Señor. Estos sacrificios, estos padecimientos benefician a aquellos que conocerán a nuestro buen Dios y a nuestro Salvador Jesucristo en un futuro cercano. Pero también el apóstol Pablo dice esto en Gálatas capítulo 4, verso 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Qué gloriosa exhortación del apóstol Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo. Eso quiere decir, ya no era la primera, ya no era la segunda, ya no era la tercera. Le estaba diciendo a los Gálatas: lo que tenga que sufrir por causa de darlos a luz, lo voy a sufrir. Tú y yo debemos tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y este sentir que hubo en Pablo. Si tú tienes que sufrir por causa de que alguien tiene que ser dado a luz y tienes que volver a sufrir dolores de parto, inviértete nuevamente hasta que esa persona sea dada a luz para Cristo el Señor. Porque el apóstol Pablo se gozaba y él decía: me gozo, ¿cierto?, en lo que padezco y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Pablo hace una declaración atrevida aquí. Piensa en los sufrimientos que está experimentando como algo que completa los padecimientos de Cristo por su iglesia. Tú y yo también estamos en la misma categoría de padecer para que se completen los padecimientos de Cristo por su iglesia, porque tú eres su cuerpo, yo soy su cuerpo. Si yo padezco, si tú padeces, así como Pablo, completamos las aflicciones que el cuerpo de Cristo debe sufrir y padecer por esta causa. Por tanto, amado, cualquiera que sirve en esta causa, ensanchando las fronteras de la iglesia, estableciendo su fe, guardándola de errores, protegiéndola de escándalos, está haciendo la obra de Cristo. Y si tal servicio implica sufrimiento, sacrificio, esa aflicción está completando los mismos sacrificios de Cristo en nuestra vida. Jesucristo murió para salvar a su iglesia, pero ella debe ir edificándose y extendiéndose, manteniéndose pura, fuerte, sólida en medio de su desarrollo. Cuidado con los escándalos. Cuidado, amado, con los escándalos. Cuidado de que el mundo se escandalice por tu comportamiento, por mi comportamiento. Que el mundo se asombre por tu padecimiento, por mi padecimiento. Que el mundo se asombre por tu dolor, por mi dolor, por mi sufrimiento y por tu sufrimiento, para que cuando Cristo nos dé la victoria, después nos pregunten y nos digan:
cómo saliste de esta. Y allí tú puedes darle gloria al Señor, porque saliste en victoria. Aleluya. Entonces, amado, sufrir en el servicio a Cristo no es un castigo, sino un privilegio. ¿Se ha dado cuenta algunas personas que dicen, ¿por qué Dios me castiga? No, amado. Cuando tú sufres, no es un castigo, es un privilegio. Porque nos ha llamado a participar de la edificación de la obra del Padre en Cristo y su cuerpo. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 8 y 9. El apóstol Pablo dice, por tanto, le dice a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Amado, tu llamado y mi llamado al sufrimiento es santo. ¿Y sabes por qué es santo? Porque estamos apartados, escogidos para este sufrimiento. No muchos van a querer esto. ¿Por qué tú crees que el mundo no abraza la fe? Porque ellos saben que van a tener que dejar su vida pasada, van a tener que dejar sus prácticas, van a tener que dejar todo aquello que los ha caracterizado. ¿Para qué? Para caracterizar y ejemplificar a Cristo en sus vidas. Y eso no lo hace cualquiera. Por eso, amado, el apóstol Pablo dice aquí, si no participas de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amado, esto no es por ti, no es por mí, no es por nuestras obras ni por las tuyas. Esto es un llamamiento. Aquí hay pisadas, aquí hay pisadas donde pisar, aquí hay un ejemplo que seguir, aquí hay una medida y un estándar que modelar. Y esa es tu asignación, y esa es mi representación. Aquí, a la luz de la fe en Cristo, el dolor nos identifica con un significado salvífico. Cristo no nos ha dado una explicación teórica sobre él, sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre el padecimiento. Más se ha hecho presente en nuestro caminar históricamente, asumiendo nuestro dolor, nuestro padecimiento, nuestro sufrimiento como el suyo. Él dice, echa sobre mí tu carga, yo te la llevaré. Aleluya. Él, amado, Él ha sido contigo y conmigo el proveedor de nuestras fuerzas. Entonces, amado, la realidad dolorosa solo se puede afrontar con los criterios de Cristo, solamente en la forma que Él piensa. Por eso la Biblia nos manda a tener la mente de Cristo. Hebreos, el libro de Hebreos dice que Cristo, puesto el gozo delante de Él, sufrió la cruz. Eso es lo que dice Hebreos acerca de Cristo. Y si Hebreos dice eso acerca de Cristo, a la luz de la fe en Cristo, el dolor nos identifica con un significado salvífico. Pero la realidad dolorosa solo se puede afrontar con los criterios de Cristo, con su estándar, con su modelo, con su escala de valores y con sus actitudes de profunda generosidad. Asumir entonces el propio sufrimiento por amor. Así como Él asumió tu dolor, asumió tu padecimiento por amor. Así debemos ser ese instrumento para este mundo. Primera de Pedro capítulo 5, versos 10 y 11 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Cristo Jesús, después que hayáis padecido por un poco de tiempo. El padecimiento no es para siempre. No, amado. Job no padeció para siempre. Esther no padeció para siempre. Ruth
Noemí no padeció para siempre. Ruth fue su rescate. David no estuvo todo el tiempo allá. José no fue toda la vida que padeció. No, fueron pocos. Después de haber padecido un poco de tiempo. Después de que tú hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca tu vida. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amado, mis últimas palabras. Sin lugar a dudas, que el sufrimiento, el padecimiento y el dolor son la pedagogía divina. El magisterio divino nos llevará a la graduación de nuestra asignación. Al igual que todos los santos, del quebranto saldremos enriquecidos y con una perspectiva renovada de quién es Dios en mi vida y en tu vida. Acompáñame a orar en esta hora. Padre, yo quiero declarar en esta hora toda gracia y todo favor sobre tus hijos. Señor, sé que mientras yo exhortaba, tengo profunda convicción que muchos recordaron pasajes donde han padecido y otros donde están padeciendo. Señor, yo sé que mientras tu palabra era exhortada, muchos estaban, Señor, recordando momentos, situaciones, pasajes larguísimos, pero que ya han terminado. Y hoy, en este presente, Señor, ellos están recibiendo el establecimiento, la perfección a lo que tú les has llamado a hacer en medio de este mundo. Señor, yo te doy gracias por los que ya han superado todo padecimiento, todo dolor. Señor, y te pido fortaleza para aquellos que están aún, Señor, en el proceso de terminar muy pronto, y aquellos que están a punto de terminar la prueba de valor, de fidelidad y de lealtad a tu causa. Señor, yo oro por ellos, para que la grandeza de tu pacto y de tu propósito les fortalezca en todo tiempo. Padre, que no haya desánimo, porque en el padecer, en el sufrir, no hay despropósito. Señor, tú tienes algo que nosotros ignoramos y que se nos dará al final del padecimiento. Así como lo hiciste con Job, así como lo hiciste con David, así como lo hiciste con Noemí, así como lo hiciste con Esther, así como lo hiciste con Abraham, así como lo hiciste con Ana, Señor, así lo harás con nosotros. Veremos el fruto de nuestro padecimiento. Los que padecemos en tu voluntad, seremos enriquecidos con toda gracia del cielo. Padre, yo extiendo mis manos sobre cada uno de tus hijos y que el día de hoy tu fortaleza, tu gracia les permita enfrentar una nueva semana lleno de expectativas de lo que tú vas a hacer. En el nombre de Cristo Jesús te pido todas estas cosas. Y también, Señor, quiero honrar, Señor, a todos aquellos que son fieles colaboradores de este ministerio, Señor, al cual tú nos has llamado a ejercer. Bendigo a cada uno de los hijos de esta casa y de todos aquellos, Señor, que en cualquier lugar colaboran, Señor, honrosamente con sus diezmos, sus ofrendas y sus primicias delante de ti. Yo pido para ellos una retribución sobreabundante por el honor y la honra con la cual presentan delante de ti su gratitud. Les bendigo desde este lugar en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén y amén. Mis amados, que el día de hoy tú hayas podido ser edificado y fortalecido. Ten una semana gloriosa en Dios. Que Él te use como un recurso y que tus testimonios sean el recurso para que otros también puedan sentirse más que vencedores como tú te sientes más que vencedor. Les amo
en Cristo Jesús. El mundo busqué y no pude llenarme. Ningún tesoro que pueda hallar me saciará. Y solo en ti tengo vida nueva. Me hiciste tu hijo, familia de Dios, ahora yo soy. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Veniste aquí sin miedo y sin reservas, abriste el camino, pudimos entrar a tu santo lugar, porque el Dios de los montes es el Dios de los valles, todo lo llenas en todo, Señor, de tu gracia y amor. No hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Una vez más, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Cambias lamento en danza, de cenizas das vida, cambias vergüenza en gloria, solo tú lo haces, Dios. Tú restauras mis ruinas, diste vida a mis huesos, me abriste caminos, solo tú lo haces, Dios, solo tú lo haces, Dios. No hay nada.